Una de las cosas que sin duda alguna llaman más la atención en estos días es la ausencia de actividad. Hasta en pleno mediodía podemos notar el sonido de los pájaros sin prácticamente esfuerzo. Así que esta ausencia de actividad y esta ausencia de ruido es algo que nos choca mucho cuando salimos, y esta ausencia de ruido es también algo característico del desierto. Es el desierto un lugar donde Dios nos habla de manera especial, y donde también el desierto es un lugar cargado de simbolismo en la Biblia. Así que en esta mañana os invito a que os unáis a mí y podamos meditar un poco en el propósito de Dios que tiene al llevarnos al desierto. Buenos días, hermanos. Vamos a meditar en el desierto y en esta simbología que tiene el desierto en las Escrituras, ¿no? ¿Por qué Dios lleva a su iglesia al desierto? ¿Por qué nos lleva en nuestras vidas personales a experimentar un momento de dificultad, una situación complicada, difícil, y en la que podemos identificar como un desierto personal, ¿no? Y una de las cosas que encontramos, que hallamos en el desierto, como decía antes, es que hay silencio. Y el silencio hace que lo único que haya, lo único que habla, lo único que sucede es lo que nos llama la atención, lo que capta nuestra atención. Y eso es el motivo por el cual Dios lleva a su pueblo por el desierto, no solo porque se encuentra geográficamente entre la salida de Egipto y la tierra prometida, sino porque en todo ese caminar solitario no encuentran a nadie ni ninguna otra atención más que a Dios mismo. Siguen a Dios a través de la columna de humo durante el día y con la columna de fuego durante la noche. La presencia de Dios va delante de ellos, protegiéndolos y cuidándolos. Y los va a guiar y los va a dirigir a este versículo que encuentro central en la idea del desierto, ¿no? ¿Por qué el Señor nos lleva al desierto? Y dice así Éxodo 19:5: Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios tiene algo tremendo que hablar a su pueblo, a Israel. Tiene que revelarse, tiene que explicarles, tiene que darse a conocer. Y para ello no hay lugar, no hay mejor lugar, no encuentra mejor lugar que el desierto. Así que vamos a ver en esta pequeña reflexión tres razones o tres verdades por las cuales Dios lleva a su iglesia al desierto, Dios lleva a su pueblo al desierto. Y la primera razón por la cual Dios lleva a su pueblo al desierto es para tener comunión con Dios, es para tener intimidad con Él, es para que Dios pueda hablar y el pueblo tenga todas las facilidades para escucharle. Así que lo primero que encontramos en el desierto, por mucha perplejidad que nos causa, por mucho desconcierto que nos puede causar el desierto, es que es un lugar preparado por Dios. Y las Escrituras nos hablan constantemente de que el desierto es un lugar de prueba, pero es el lugar donde Dios ha preparado todas las circunstancias para poderse revelar a su pueblo y para poder tener esa comunión íntima con su pueblo. Dios dirige a su pueblo al desierto, ¿vale? Y es aquí donde se revela, y hemos leído Éxodo 19:5, pero en el versículo 1 de este mismo capítulo nos dice así: que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Por lo tanto, es en el desierto del Sinaí donde Dios prepara el escenario para revelarse de manera única, especial, como nunca antes había sucedido a su pueblo. Una revelación única merece una atención única, total, absoluta. Y ese es el propósito por el cual Dios lleva a su pueblo al desierto. Lo mismo sucede después con
el Señor Jesucristo. Nos cuenta Mateo capítulo 4 y versículo 1, que después de que Jesucristo había sido bautizado y una voz del cielo, la voz del Padre, le había identificado como su Hijo en el que él se complacía, es llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí es probado durante 40 días y 40 noches en un ayuno. Así que Dios, a través del Espíritu Santo, guía a Jesucristo a el desierto, a un tiempo especial, a un lugar adecuado donde va a experimentar la tentación, pero también la poderosa gracia y gloria del Señor. Pero lo mismo también sucede para toda la iglesia. En el Nuevo Testamento encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Voy a leerlo. Apocalipsis 12, versículo 6, nos cuenta cómo la mujer, que es una figura del pueblo de Dios, después de que Jesucristo ha sido arrebatado y ha ascendido al trono, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Así que nos dice la Escritura que después de que Jesús ha resucitado y ha ido al cielo, la iglesia también va a su propio desierto, a su propio tiempo especial de prueba. Así que todas estas ideas que están recogidas a lo largo de toda la Biblia nos está diciendo que el desierto, en primer lugar, es un lugar preparado por Dios. Es un lugar que Dios ha cuidado, que nos ha dirigido como iglesia a Él. Por lo tanto, es importante que si este es un lugar que Dios nos ha preparado, pongamos nuestra mirada y nuestra atención en qué es lo que Dios quiere decirnos con esto. ¿Por qué Dios ha preparado esto? Y no en el sentido de que podamos saber todas las circunstancias y todos los pensamientos de Dios y las motivaciones de Dios, pero sí aquellas que Dios quiere que conozcamos. Hasta este momento nadie había imaginado que Europa podía estar frenada de esta manera, ¿no? Y China y Estados Unidos, ¿no? Las grandes potencias mundiales, ¿no? De la economía y del bienestar. Y sin embargo, con un microbio tan pequeño, todo ha sido parado en estos momentos. Y nadie lo imaginaba y ni mucho menos nadie lo deseaba, ¿no? Porque evidentemente esto está tocando la salud, algo absolutamente vital y terrible, y también algo tremendo, que es que va a ser un golpe, un mazazo económico tremendo, ¿no? Para todos los países y al final para prácticamente el mundo entero. Así que nadie deseaba esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios ha preparado este lugar para la humanidad, pero por qué Dios ha preparado también este lugar para la iglesia y para mí? Y es importante entender que el desierto es el lugar donde, como hemos visto, no hay ruido y donde toda la atención se debe se debe dirigir a Dios. Dios tiene un propósito cuando envía a la humanidad y cuando envía a su pueblo al desierto. Y es el propósito de tener intimidad con Él, de poder hablar con su pueblo de manera que este pueblo le escuche y ponga toda su atención. Como decíamos, hallamos en el desierto silencio. Y quizás nuestras vidas están llenas de muchas cosas, llenas de atención hacia tantas cosas, responsabilidades, hacia el ocio, hacia tantas cosas que no tenemos tiempo para escuchar verdaderamente a Dios. Y si nos ponemos a pensarlo, esto es verdaderamente triste. Entendemos que el ser humano rechaza a Dios y que no quiere saber nada, pero que el propio pueblo de Dios sea reacio a escuchar la voz de Dios, eso es algo mucho más grave. Y eso es algo además mucho más triste, que haya un Dios en los cielos, que haya preparado un tiempo de comunión especial con Dios, que haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir por el ser humano, para poder tener de nuevo una relación de intimidad, para poder volver a ser un pueblo, su propio pueblo, su especial tesoro, nos dice este versículo, y que este especial tesoro ni siquiera tenga tiempo ni ganas de escucharle. Es algo dramático, no porque Dios no pueda, Dios puede hacernos escuchar, y eso es lo que ha preparado en el desierto, ha silenciado el mundo externo
está silenciando y desviando nuestra confianza en la economía, en la salud, en todas estas cosas que son tan importantes, y lo está haciendo para que podamos escucharle y para que podamos buscarle en el desierto. Así que la primera razón por la cual Dios envía a su iglesia al desierto es para poder hablarle, es para que podamos escucharle, es para poder tener intimidad, ¿verdad? Si en verdad escucháis mi voz. Y con tanto ruido alrededor y con tantas cosas en nuestro propio interior que necesitan ser arregladas, muchas veces es muy difícil escuchar a Dios, por no decir prácticamente imposible, a no ser que haya un alto. Y esos altos son las crisis en la vida. Esos altos son los momentos que nos obligan a pararnos muchas veces, porque nosotros mismos no nos autoparamos, no nos autogestionamos y no decimos vamos a buscar a Dios. Vamos a tener un momento de reflexionar y de dedicar un día, una semana, un tiempo especial para poder escuchar a Dios. Y como esto prácticamente está ausente del pueblo de Dios, Dios tiene que frenar al pueblo y es dramático en un sentido, pero también es tremendo porque todos los planes que teníamos como iglesias, todos los planes que teníamos como individuos, como familias, todos los planes que teníamos como sociedad han sido parados de la noche a la mañana. Han dicho, basta. Dios ha dicho, hasta aquí. Y cuando Dios dice hasta aquí, es hasta aquí y punto. Por mucho que queramos, no podemos hacer nada por continuar. Estamos en una situación que está por encima de nosotros y que nos enseña nuestra propia dependencia. Así que este tiempo es un tiempo especial preparado para escuchar a Dios, para tener intimidad con Dios, para que el Dios se revele, el Dios grande, el Dios glorioso se va a revelar a nuestras vidas, a su iglesia, y quiere revelarse al mundo de una manera que hasta ahora el mundo no le conoce y de una manera que hasta nosotros mismos hemos quizás olvidado o aún no hemos experimentado. Así que el propósito, a pesar del desierto, es bueno. La segunda razón por la que la iglesia va al desierto es para experimentar la tentación satánica. El desierto evidentemente no es un lugar de tranquilidad, no es un lugar fácil, y aunque estoy afirmando y la Biblia afirma que el desierto es un lugar preparado para el encuentro con Dios, de hecho esto no quita ni por asomo la tremenda dificultad que vamos a hallar en el desierto. Y esto lo experimenta también el pueblo de Israel. Antes de llegar al desierto del Sinaí, antes de llegar a la montaña del Sinaí que está en el desierto, en ese lugar de encuentro con Dios, donde Dios baja con este espectáculo de humo, de nubes, de rayos, para llamar la atención de su pueblo, para revelar su santidad y su majestad, y para mostrarles su amor a través de las palabras que les hace llegar a través de Moisés. Antes de este momento, Israel ha pasado por varios desiertos. Y encontramos en los capítulos previos al capítulo 19, en los 4 capítulos previos, 4 tipos de tentaciones que haya Israel en el desierto. Y en el capítulo 15, del versículo 22 al 27, hallamos la historia que Israel se encuentra en el desierto de Shur y se encuentra con las aguas de Mara. Las aguas de Mara, Mara en hebreo significa amargo, y se encuentra en este lugar con aguas amargas. Y no tienen agua para beber y están en el desierto y de repente hallan unas aguas y van a probarlas y resulta que están amargas. Hay agua para beber, pero esa bebida, esa agua no satisface la sed, no la pueden beber porque es amarga y produce daño y puede producir enfermedades y quizás incluso la muerte. Así que tenemos un agua inservible, y en ese momento que Israel experimenta la primera de las tentaciones. La tentación tiene que ver quién realmente va a suplir sus necesidades. ¿Quién es el que suple las necesidades de su pueblo? Y lo expresan de esta manera cuando hayan esta dificultad, quejándose a Dios y diciéndole, ¿qué beberemos? Van a Moisés y le dicen, ¿qué vamos a beber? Desesperados, murmurando y quejándose por la situación presente. Y es en ese momento que Dios le dice a Moisés que coja un árbol y lo tire al agua, y esas aguas, a través de ese árbol, a través de esta acción de Dios, pasan de ser amargas a dulces, y toda esa agua ahora es agua viva, agua que pueden
beber. Y Dios les dice estas palabras, dice, porque yo soy tu sanador. Y Dios se revela en estos momentos como aquel que suple las necesidades más básicas, necesidad de beber y la necesidad de la salud. Algo tremendamente actual e importante, ¿no? ¿Quién es el sanador? ¿Quién es el sustentador de todas nuestras necesidades básicas? Así que en el desierto, cuando no pueden echar mano de nada, el pueblo de Dios se enfrenta ante su incapacidad. Y la tentación consiste en saber dónde va a poner Israel su confianza. Y evidentemente a través de esta murmuración no la pone en Dios, sino que se quejan de este Dios. En el siguiente capítulo, en el versículo en el capítulo 16, la tentación que enfrentan es distinta. Ahora han pasado del desierto de Sur y van a otro desierto. Nos dice el texto que van al desierto de Sin. Así que van de desierto en desierto. Y de nuevo están ante una situación de absoluta dependencia de la provisión de Dios. Ahora la queja que tienen en el capítulo 16 es distinta. Es una queja que tiene que ver con la comida. Pero no tanto por la ausencia de comida, que sí, sino por lo que la comida representa para ellos. Y es que lo que ellos quieren es saciarse. Dice el capítulo 16, la queja que presentan es la siguiente ante Moisés, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Hasta saciarnos. Con esta palabra están revelando lo que hay en su corazón. Y es el propósito de la necesidad de estar satisfechos, de que la vida tenga sentido y de que hallemos deleite, satisfacción en este mundo. No solo comemos y bebemos para sobrevivir, aunque a veces es lo que tenemos que hacer, sino que como seres humanos tenemos una dimensión más grande y necesitamos estar satisfechos con lo que hacemos. Necesitamos encontrar deleite, satisfacción en nuestra vida y esa es el verdadero búsqueda de sentido que todo ser humano experimenta en su propio ser, en su propio cuerpo. Así que ellos están preguntándose por esto, por la satisfacción, la satisfacción que ellos en estos momentos apuntan a una satisfacción de la carne. Creen que los deseos, el placer de lo físico es lo que verdaderamente podemos esperar y lo que podemos satisfacer. Así que la situación de nuevo es dramática. Tienen a Dios que ha hecho milagros y grandes cosas delante de ellos, pero ellos están buscando y revelando que su corazón lo que desean es encontrar satisfacción en los placeres de la carne, en la comida y en estas cosas, que es bueno, pero que no es sustituto de la satisfacción que encontramos o que debe ser llenada por Dios. Y aunque no hay mucho tiempo de extendernos en esta tentación, pero es muy llamativo que de repente la vida de Egipto es maravillosa. Sufrían, eran machacados por los amos, vivían en condiciones de una dureza extrema, trabajando de sol a sol, pudiendo sufrir latigazos, incluso la muerte arbitraria de cualquier amo en ese momento, y toda esta situación de esclavitud que representa a Egipto, lo olvidan. Y solo se acuerdan de las pequeñas cositas buenas que podían tener. Y esto es cómo funciona el pecado y la tentación en nosotros. Amplifica los beneficios del pecado, amplifica los beneficios de de poner nuestra confianza y nuestra satisfacción en aquello que no es Dios. En pequeñas cosas, incluso cosas que Dios mismo ha creado, las amplifica los beneficios como atrayéndonos hacia eso y diciéndonos que si vivimos para eso, vamos a tener la satisfacción que verdaderamente deseamos en esta vida. Pero no es así. Y lo que hace también el pecado es que disminuye las consecuencias terribles de vivir de esta manera, porque como seres humanos no hemos sido creados para cosas tan pequeñas, hemos sido creados para adorar y vivir a un Dios grande. Así que el pecado magnifica
la atracción de vivir fuera de Dios y disminuye la tragedia que es vivir alejados de Él. Y esto es lo que estás experimentando, lo que experimenta el pueblo de Dios en esta tentación. Dios se revela a ellos trayendo maná y trayendo codornices, trayendo carne, lo que pedían, de una manera milagrosa y maravillosa, y trayendo maná, trayendo pan del cielo. Y esta es una enseñanza tremenda, porque no es tanto que Dios sabe suplir las necesidades físicas, que sí, es que Dios manda lo que verdaderamente necesitan, que es pan del cielo, que es la provisión divina, es aquella que verdaderamente satisface el alma. En el siguiente capítulo, en el capítulo 17, continúan su camino y llegan a un lugar que se llama Refidim. Y allí enfrentan otra tentación. De nuevo están sin agua y allí ya sí que no, a diferencia de Mara, no hay aguas amargas. Lo que encuentran es que no hay agua en ningún sitio. Y nace una queja igual, pero el corazón de la queja es distinto. Si en el capítulo 15 con Mara se están preguntando, cuestionando quién va a dar lo que necesitamos, quién nos suple nuestras necesidades, en el capítulo 17 experimentan el motivo de quejarse porque no hay agua, es completamente distinto. Fijaos en lo que dice Moisés en el versículo 7 del capítulo 17. Dice, y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Pensemos un momento en qué significa esta queja. Dios se ha manifestado a través de constantes milagros cada vez que han enfrentado una situación imposible. Les ha sacado de Egipto, que ellos eran imposibles, eran un ejército muy superior y mucho más poderoso que ellos. Han superado el Mar Rojo cuando todo el ejército de Faraón estaba detrás de ellos persiguiéndolos, una situación imposible. Y Dios abre el mar. Llegan a unas aguas amargas y Dios hace algo de nuevo imposible para el ser humano, que es cambiar esas aguas en aguas dulces. Y de nuevo enfrentan otra situación en la que Dios responde de manera maravillosa y milagrosa en una situación de nuevo difícil, y es que trae codornices con el viento y trae maná del cielo. De nuevo algo que es absolutamente imposible para ellos. Y llegan a otra situación imposible. ¿Dónde está el agua? Una situación difícil, tremenda. No hay que menospreciar la situación en la que se encuentran, sedientos y viendo el panorama. No hay nada a lo que acogerse materialmente, no hay nada a lo que recurrir a no ser que Dios. Y ellos, sin embargo, se quejan y dudan de nuevo de la bondad de Dios. Y esto es algo que nos llama la atención por la actualidad. Vemos esta situación absolutamente terrible. ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué estamos en esta situación de dolor? Si Dios realmente está con nosotros, no va a... no permitiría esta situación en la que estamos delante. Pero ¿Dios está con el pueblo de Israel o no está? Y evidentemente sí que está. Dios de nuevo se revela a pesar de sus quejas y de su murmuración, y se da a conocer a su pueblo como aquel Dios que está aún detrás de este escenario que no vemos, aún detrás de lo imposible. Su presencia sigue acompañando al pueblo. A pesar de que ellos en estos momentos son incapaces de verlo y de creerlo, Dios está con ellos. Y con la misma vara que había abierto Moisés el desierto, Dios le ordena que golpee la roca y de ahí sale agua. Y de nuevo su necesidad es cubierta, pero no tanto su necesidad de beber, sino su necesidad de entender que la presencia de Dios está con ellos, aunque ellos en esos momentos no vean. Que no sean capaces de ver a Dios no significa que Dios no esté, y que no esté cuidándolos y guardándolos. Y la última tentación también es una tentación muy actual. En el siguiente capítulo 18, el texto nos habla de la última situación antes de llegar al encuentro con Dios, donde les es revelado lo que hay en su corazón. Y en este caso es a través de la figura de Moisés. Moisés está con Jetro, viene Jetro, su suegro, y le cuenta las grandes maravillas que Dios ha hecho. Y Jetro, sin embargo, se da cuenta de todo el trabajo excesivo que estaba teniendo Moisés.
Y una de las tentaciones tremendas que tenemos es la del trabajo excesivo. La de creer que nosotros somos los que hemos de llevar la carga, de que nosotros somos capaces de solucionar todas las situaciones. Si nos esforzamos mucho y ponemos todo nuestro empeño, seguro que vamos a ser capaces de solucionarlo. Pero hay situaciones que son absolutamente imposibles de solucionar. Y no estoy diciendo, y no está diciendo este texto que no tengamos que esforzarnos. El problema es dónde ponemos nuestra confianza. Si nuestra confianza está en el hombre, vamos a volcarnos para que el hombre sea el salvador del hombre. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. El hombre busca ser el salvador del hombre. Y lo busca a través de la comunidad europea, lo busca a través de las vacunas, lo busca a través de todas estas cosas que son importantes. Pero no podemos, o el ser humano no puede poner la esperanza en el hombre, porque siempre va a quedar defraudado. La historia nos dice que siempre que el ser humano pone la esperanza en el hombre, queda absolutamente defraudado. Solo hay un hombre en el que poner la esperanza que no queda defraudado, que es el Señor Jesucristo. Y esta última tentación nos habla de no poner nuestra esperanza en solucionar todas las cosas por nosotros mismos. Así que 4 tentaciones, 4 momentos, 4 situaciones antes de llegar al encuentro con Dios que revelan los ídolos, aquellas cosas en las que como seres humanos ponemos nuestra confianza y que no están en Dios. ¿Quién suple nuestras necesidades? ¿Quién satisface realmente nuestra vida? ¿Quién está con nosotros? ¿Quién es la realidad última? ¿Quién es la roca en la cual verdaderamente podemos aferrarnos y que siempre está allí, pase lo que pase? ¿Y quién es realmente nuestro Salvador y en quién podemos descansar? Estas 4 tentaciones, las 4 tentaciones que estamos enfrentando en el desierto actual, y seguramente son las que enfrentamos todas o algunas de ellas en los desiertos que a lo largo de nuestra vida vamos pasando como discípulos y como personas de Jesús. Dios acalla el ruido externo, pero hay un ruido interno que empezamos a escuchar, que es el ruido de nuestros propios ídolos y de nuestras propias tentaciones. El conflicto interno que como seres humanos tenemos, empezamos a escucharlo cuando el silencio de afuera se acalla, cuando desviamos nuestra atención del el ruido externo. Y es algo verdaderamente terrible. Cuando empezamos a ver y queda patente ante nuestros ojos todas aquellas cosas en las cuales confiamos, nuestras necesidades básicas. El otro día fui al supermercado, como hacemos todos, ¿no? En esta situación extraña al salir, ¿no? Y fui a comprar pan de molde. Y cuando llegué a la estantería no había nada. De las 3 estanterías enormes, grandes que había en el supermercado, no quedaba ni una sola bolsa de pan. Y esto me llamó muchísimo la atención porque no hay, en este sentido, un problema de abastecimiento, sino de acaparamiento. Y cómo el pueblo de Israel se queja por sus necesidades básicas de agua y de pan. Y nosotros, en el momento en que la situación se complica, vamos de manera loca a suplir por nosotros mismos nuestras necesidades, ¿no? Y cómo somos capaces de pisarnos unos a otros por suplir nuestras necesidades, ¿no? ¿Quién me va a suplir el pan? ¿Quién me va a suplir mis necesidades? Está dentro de lo que se está revelando en estos momentos. ¿Dónde está nuestra confianza como seres humanos? Hay un llamado a la tranquilidad, pero hay un llamado a la tranquilidad de confiar en el hombre. El hombre va a ser capaz de suplir nuestras necesidades a través de llevar comida a los supermercados, pero ninguna de esas respuestas es la auténtica, sino que es Cristo el que va a suplir verdaderamente nuestras necesidades más íntimas. Así que experimentamos el ruido de en quién vamos a confiar y cuál va a ser nuestra satisfacción auténtica en la vida. ¿Qué nos queda si nos ha quitado todas aquellas cosas, o alguno en parte, momentáneamente creemos, aquellas cosas por las cuales vivíamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Si lo que vamos a enfrentar es la muerte, si lo que vamos a enfrentar es una nueva crisis económica, si lo que vamos a hacer es una situación tremenda, ¿dónde vamos a encontrar satisfacción de la vida, sentido pleno a la vida? Y la única respuesta y la única cosa que funciona siempre es Dios mismo. Y otra de las cosas, otro de los ruidos que en estos momentos empieza a salir, ruidos en el sentido de conflictos que no veíamos, es el ruido de las relaciones. Uno de los artículos que llamaba la atención en estos días
provenía de China y de cómo en la provincia de Wuhan han aumentado los divorcios de manera dramática y que se espera que es algo que aumente también en los distintos países donde hay confinamiento. Porque si no puedes ir a trabajar y si no puedes salir de casa, tienes que estar viviendo todo el día, 24 horas con la gente de casa. Y es ahí donde surge la realidad de lo que hay. Y muchas de las realidades es que, a pesar de que vivimos juntos en la misma casa, vivimos en mundos totalmente distintos. Y no solo mundos totalmente distintos, sino que somos mundos que chocan el uno con el otro y que crean fricción y que saltan las chispas los unos con los otros. Y es por eso que nuestros seres absolutamente egocéntricos chocan los unos con los otros en las relaciones y nos damos cuenta de que no nos soportamos, de que no soportamos al otro y no nos soportamos a nosotros mismos y acabamos en muchas situaciones dramáticas de ruptura de relaciones, de matrimonios y de parejas, incluso de padres e hijos. Otra noticia graciosa, aunque realmente es muy triste, es que un hombre en Galicia se presentó en la comisaría pidiendo ser detenido porque no aguantaba más el estar con su madre. Llevaba una semana encerrado en casa. Y esto es gracioso en un sentido, pero nos habla del drama que hay detrás de cada una de nuestras vidas y de que podemos apagar con el ruido de afuera, con la vida, con la actividad, con la sociedad, con muchas otras cosas, con el trabajo, ¿no? Apagamos, intentamos esconder, acallar aquellas cosas que van tremendamente mal en nuestras vidas y que son realmente importantes, como son las relaciones. Y ahora, al tener que estar confinados obligatoriamente a vivir con otros, sale cómo están nuestras relaciones en pareja, cómo están nuestras relaciones en casa, cómo están nuestras relaciones con nuestros hijos. Eso sale a relucir porque estamos pasando tiempo confinados con ellos. Así que este nuevo ruido también nos llama la atención y nos pone en una situación dramática. ¿Quién va a suplir mis necesidades físicas? ¿Quién va a suplir mi sentido de la vida? ¿Dios está con nosotros o no está con nosotros en estos momentos? Y son las tentaciones. ¿Qué vamos a responder? Es este periodo de prueba en el cual Dios usa para que veamos lo que hay en nuestros corazones y dónde estamos poniendo nuestra confianza. Si la estamos poniendo en aquel que verdaderamente la suple o no. Pero hay también una buena noticia en el desierto. Y es que en el desierto hay milagros. Dios nos lleva a experimentar, nos lleva al desierto como iglesia para experimentar sus milagros, su cuidado sobrenatural y cariñoso y cercano en estos momentos. Solo le tenemos a Él y Él no es un Dios. En el desierto solo experimentamos verdaderamente que solo lo tenemos a Él y Él no es un Dios pequeño. Él no es un Dios que se esconde, Él no es un Dios que no es capaz de suplir nuestras necesidades. Todo lo contrario, es un Dios que se desborda dándose a sí mismo. Es un Dios de tanta gracia, de tanto amor, que quiere darse a conocer y lo hace de una manera absolutamente maravillosa, indubitable, cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando ponemos nuestros oídos atentos a lo que nos quiere decir. Y Dios es un Dios que actúa de manera extraordinaria en su mundo, de manera espiritual también en su mundo. Y en estas 4 tentaciones lo vemos también. Dios responde a la necesidad de quien suple nuestras necesidades a través de la persona de Cristo. Y Cristo en la cruz del Calvario muere en esta cruz y trae y cambia y transforma la amargura del ser humano, el rencor del ser humano, la soledad del ser humano, todo ese estado de amargura que se encuentra por haber roto su relación con Dios. A través de Cristo es transformada en una nueva relación dulce que se satisface, que se llena en la grandeza y en la gloria de Dios. Así que ante las 2 primeras tentaciones de la necesidad y del sentido de la vida, Cristo Jesús se manifiesta y se presenta como aquel árbol que endulza la realidad a través de haber sido clavado en otro madero, en otro árbol hace 2000 años y pagando el precio que nosotros debíamos de pagar. Cristo es la fuente, el agua dulce, el agua viva. Y Cristo también es el maná, el verdadero pan del cielo. El mismo Señor Jesús habla en estos términos sobre sí mismo. Él es el pan del cielo,
que verdaderamente satisface, llena todo nuestro ser y toda nuestra existencia, porque nos da la vida de Dios, el pan de Dios, lo que verdaderamente necesitamos como seres humanos, y es esa comunión, esa realidad, esa cercanía con Dios que hemos perdido al haber pecado contra Él. Pero si Jesús es presentado como ese árbol que endulza, si Jesús es presentado como ese maná que es el verdadero sentido de la vida, es también Jesús el milagro de la roca. Está Dios con nosotros. Cristo Jesús es la roca. Dios está permanentemente con su pueblo, en medio de su pueblo, de manera distintas, en muchas situaciones distintas, pero Dios está con su pueblo. Él es la roca permanente, firme, estable, donde siempre, en cualquier lugar, aunque no lo veamos, incluso en un momento en que podamos no percibirlo, Dios está detrás de esta realidad que nosotros somos incapaces de ver con nuestros ojos físicos, pero Dios está presente. Dios se manifiesta de muchísimas maneras en la vida de su pueblo. Lo hace cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre. Dice Jesús que allí está en medio de ellos. Dios está de una manera especial presente también cuando partimos el pan y el vino, en los símbolos. Nos recuerda, y a través de este recuerdo del pacto viene a nuestro encuentro de nuevo. Pero Dios está en cada momento de nuestra vida con su presencia benefactora. Él es la roca permanente que está detrás de cualquier situación difícil, aunque seamos incapaces de verlo o incluso de entenderlo. Y por último, Dios es el verdadero descanso. Cristo Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Él es el verdadero descanso, así que no tenemos que llenar nuestra vida, no tenemos que intentar salvar nuestra vida y cargarnos con responsabilidad. Este desierto actual para muchos de nosotros, en lugar de ser un tiempo donde no tenemos nada que hacer, es un tiempo donde tenemos tantas cosas que hacer que no damos abasto. Tenemos que trabajar, tenemos que adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias en el trabajo, hemos de aprender el teletrabajo, hemos de aprender a estar con los hijos en casa, a atenderlos, a adecuarlos. El trabajo se multiplica, y cómo vamos a atender todas estas situaciones, ¿no? También es un lugar, un momento donde podemos intentar no escuchar a Dios y llenar nuestra vida con cosas a través de internet o a través de la televisión, ya sea con una constante obsesión por la información de qué está sucediendo, qué está pasando, enganchado constantemente a noticias, o ya sea por la oferta prácticamente inacabable, inabarcable de ocio que nos llegan a través de plataformas de televisión o de internet, ¿no? Así que podemos poner nuestra mirada, llenar nuestra vida con tantas cosas que no son Dios, y preocuparnos por intentar calmar esa sed que tenemos en tantas cosas que no son Dios. Pero Cristo Jesús dice que Él es el verdadero descanso, el auténtico Salvador. No tenemos que salvarnos a nosotros mismos, no podemos. Debemos poner nuestra vida en Dios. ¿Quién es mi Salvador personal? Es Dios. ¿En quién voy a poner mi confianza? Porque yo no puedo controlar esta situación externa. No sé cuándo va a acabar, no sé qué va a suceder, no sé si va a ir a peor, si va a ir a mejor. El único que lo sabe es Cristo Jesús, y puedo estar confiado plenamente en que vaya en la dirección en la que vaya. Cristo Jesús es garantía absoluta y verdadera, y podemos poner nuestra confianza verdaderamente en Él. Que sea lo que suceda, vamos a estar en las mejores manos, porque Dios está en el control. Pero esto es solo posible experimentarlo si verdaderamente ponemos nuestra confianza y nuestros oídos en la voz de Dios. Así que quiero animaros en este domingo y en este tiempo a reflexionar en el desierto. El desierto es un lugar de encuentro con Dios. El desierto es un lugar donde Dios va a hablarnos. Dios quiere hablarle a su pueblo, a su gente, y te pido que si nunca has escuchado a Dios, si nunca te has parado a preguntarte si hay un Dios ahí arriba y si realmente quiere hablarnos, que lo hagas en este tiempo. Dios está parando el mundo para que escuches su voz, para que en el desierto quites todo otro ruido, toda otra atención, y busques únicamente la voz de Dios que habla y quiere hablarte de manera profunda y clara y de manera buena y auténtica, que puedas conocer la grandeza y la gloria de Dios, al único Salvador que puede solucionar la verdadera pandemia del ser humano y la verdadera pandemia mía, que es mi pecado, que es mi rebelión contra Dios, que es mi amargura, que es mi estado en el cual no amo ni sirvo a Dios. Así que Dios quiere hablarte, y
te ruego también que si ya eres creyente, si ya conoces a Dios, si ya has tenido una experiencia de encuentro con Dios y ya le sigues, que pares atención en estos momentos a la voz de Dios. Dios quiere un encuentro especial e intenta quitar todas estas tentaciones que te están llamando para vivir a través del miedo o a través de la ocupación, y que apartes un tiempo único y especial para buscarle a Dios y le preguntes: oh Dios, ¿qué quieres de mí? ¿De qué manera quieres revelarte? Porque estoy convencido de que el Dios del cielo, el Dios de gloria, el Dios que para su pueblo, para Él somos un especial tesoro, quiere tratarnos con suma gracia y suma intimidad. Y seguramente hay muchas cosas que tiene que tratar que no nos van a gustar, quizás de lo que nos diga, de aquellas cosas que no estamos andando correctamente. Pero Dios es un Dios de gracia y un Dios que quiere comunicar palabras de vida eterna, de una vida auténtica y maravillosa, y quiere llevar su iglesia a un nuevo momento, a un nuevo tiempo de comunión con Dios, quizás recuperar una nueva vitalidad con el Dios vivo y verdadero, y que su iglesia se sustente en el Dios auténtico. Y por eso todos los proyectos están parados. Estamos iniciando quizás unos nuevos, pero que no sean los proyectos por los cuales los vivimos, sino que realmente sea la comunión nueva con Dios, una comunión restablecida, auténtica, con un Dios que habla y habla de manera alta y clara, que es guía de su pueblo, que es un pastor fiel, que guía a sus ovejas de manera adecuada y constante y permanente, y a verdes pastos, que a través de su Espíritu Santo dado a la iglesia habla y dirige a esta iglesia hacia donde Él quiere y establece su reino en este mundo. Que este pensamiento nos llene y que nos rete para buscarle con renovada fe, sabiendo que hay un Dios que es galardonador de los que le buscan. Que el Señor te bendiga grandemente.